En una pequeña ciudad alemana llamada Herzogenaurach, en plena época de incertidumbre tras la Primera Guerra Mundial, un joven llamado Adi Dassler comenzó a soñar con cambiar el mundo con algo tan simple y a la vez tan poderoso como un par de zapatos. Desde el taller de su madre, entre máquinas improvisadas y materiales escasos, nació una idea que con el tiempo se convertiría en un símbolo mundial de perseverancia, innovación y deporte: Adidas. En los años 1920, Alemania estaba sumida en una crisis económica tras la Primera Guerra Mundial, con escasez de recursos y un futuro incierto. En Herzogenaurach, un pequeño pueblo bávaro, Adi Dassler, un joven panadero de 20 años con pasión por el deporte, decidió transformar su destino. En el lavadero de la casa de su madre, con herramientas rudimentarias y materiales reciclados como lona y cuero sobrante, comenzó a fabricar zapatos deportivos a mano. En 1924, Adi convenció a su hermano mayor, Rudolf, un hábil vendedor, para unirse a él, y juntos fundaron la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. El enfoque de Adi era revolucionario para la época: crear calzado especializado para cada deporte. Mientras otros fabricantes ofrecían zapatos genéricos, Adi estudiaba los movimientos de los atletas y diseñaba suelas con clavos metálicos, inspirados en los neumáticos de bicicleta, para mejorar la tracción. Usaba cuero más ligero y ajustaba la forma del zapato para maximizar el rendimiento. El punto de inflexión llegó en 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín. Adi, con gran audacia, convenció al velocista estadounidense Jesse Owens para que usara sus zapatos. En un contexto político tenso, Owens no solo desafió las expectativas, sino que arrasó, ganando 4 medallas de oro. Cada par, hecho a mano, tenía clavos estratégicamente colocados para optimizar la velocidad. Sin embargo, el éxito trajo tensiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre Adi, un perfeccionista obsesionado con la innovación, y Rudolf, más enfocado en el negocio, se intensificaron. La fábrica fue obligada a producir botas militares, lo que limitó su trabajo en calzado deportivo. Rumores de rivalidades personales y malentendidos llevaron a una ruptura irreparable. En 1948, los hermanos dividieron la empresa. Rudolf fundó Puma, mientras Adi renombró su parte como Adidas, combinando su apodo Adi con las primeras letras de Dassler. Este cisma no solo dividió a una familia, sino que creó una de las rivalidades más icónicas de la industria deportiva, transformando Herzogenaurach en un pueblo dividido por dos marcas. El nacimiento de Adidas en 1949 marcó el inicio de una nueva era. Adi eligió las 3 franjas como logotipo, inspirado en la estructura de refuerzo de los zapatos, que proporcionaba estabilidad y resistencia. Las franjas, registradas oficialmente en 1952, simbolizaban los 3 pilares de la marca: rendimiento, calidad y progreso. En los años 50, Adidas se convirtió en pionera de la innovación deportiva. Uno de los hitos más emblemáticos ocurrió en la Copa del Mundo de 1954 en Suiza, conocida como el Milagro de Berna. La selección alemana, considerada underdog, enfrentó a Hungría en una final bajo una lluvia torrencial. Adidas equipó al equipo con los revolucionarios botines Adidas Torneo, que introdujeron tacos intercambiables. Adi, presente en el estadio, asesoró al equipo para usar tacos más largos que se adaptaran al césped mojado. Alemania venció 3-2 en una remontada histórica. Adi Dassler no se conformaba con el éxito. Visitaba entrenamientos, hablaba con atletas y tomaba notas detalladas para mejorar cada diseño. En 1959 lanzó la Adidas Olympiade, una zapatilla de atletismo ultraligera que pesaba solo 135 gramos, un récord para la época. Su lema: no se trata de productos, sino de pasión, se reflejaba en cada detalle. En los años 60, Adidas dominaba el 75% del mercado de calzado deportivo en Europa y comenzaba a exportar a Estados Unidos, sentando las bases de su expansión global. En los años 70 y 80, Adidas se convirtió en un ícono global, trascendiendo el deporte para integrarse a la cultura. En 1972, lanzó el logotipo del trébol, simbolizando su presencia en 3 continentes. Patrocinó a leyendas como Muhammad Ali, Franz Beckenbauer y Stan Smith, cuya zapatilla homónima vendió millones. En los 80, el grupo de hip hop Run DMC
popularizó la superstar con su canción My Adidas, convirtiendo a la marca en un símbolo de la cultura urbana. Innovaciones como la Micropasser 1984, con un microchip para medir distancia, y patrocinios en fútbol y baloncesto consolidaron a Adidas como líder mundial, operando en más de 100 países con ingresos de $2.000 millones para 1988. Cuando Adi Dassler falleció en 1978, Adidas enfrentó desafíos. La competencia con Nike y la muerte de su fundador pusieron a prueba la resiliencia de la marca. Sin embargo, su visión continuó guiándola. En los años 90, Adidas se reinventó bajo el liderazgo de Robert Louis Dreyfus, quien modernizó la empresa y la llevó a cotizar en bolsa en 1995. La introducción de tecnologías como la Torsion System 1988, que mejoraba la estabilidad en zapatillas de running, y más tarde la tecnología Boost 2013, una espuma que ofrecía un 20% más de retorno de energía que las suelas tradicionales, mantuvo a Adidas a la vanguardia. Las colaboraciones con figuras culturales marcaron una nueva era. En 2003, Adidas lanzó Y3 con el diseñador japonés Yohji Yamamoto, fusionando alta moda y deporte. En 2015, la colaboración con Kanye West dio origen a las Yeezy Boost, que generaron $1.7 mil millones en ventas en 2020. En 2021, Adidas reportó ingresos globales de $21.2 mil millones, con el 40% proveniente de mercados fuera de Europa. Adidas es mucho más que una empresa. Es una prueba viva de que los grandes imperios nacen de las ideas más pequeñas y de la valentía de creer en ellas. Desde un taller improvisado hasta un gigante mundial, la historia de Adi Dassler demuestra que el verdadero éxito no se mide en ventas, sino en legado. Y hoy, cada vez que alguien se ata a los cordones de un par de Adidas, sin saberlo, continúa la historia de un sueño que comenzó con un joven en un pequeño pueblo alemán y que aún sigue inspirando al mundo entero. Adidas es mucho más que una empresa. Es una prueba viva de que los grandes imperios nacen de las ideas más pequeñas y de la valentía de creer en ellas. Desde un taller improvisado hasta un gigante mundial, la historia de Adi Dassler demuestra que el verdadero éxito no se mide en ventas, sino en legado. Y hoy, cada vez que alguien se ata a los cordones de un par de Adidas, sin saberlo, continúa la historia de un sueño que comenzó con un joven en un pequeño pueblo alemán y que aún sigue inspirando al mundo entero. Y tú cuéntanos, ¿cuál fue lo más interesante en la historia de Adidas? Déjalo en los comentarios.